En esta ocasión tenemos con nosotros a Marta Marván, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense y política madrileña perteneciente a las listas del Partido Popular, encabezadas por Isabel Díaz Ayuso. Pasó por Ciudadanos, formación con la que comenzó su carrera política en el ámbito municipal, durante la presidencia de Albert Rivera, de quien dice sí tenía un plan para el partido. Su salida de este se acelera por el clima de tensión política en España y los problemas internos a nivel nacional de la formación naranja, lo que empujó a nuestra entrevistada a presentar su dimisión y abandonar el partido para, finalmente, recalar en el Grupo Popular para las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo. Buenas tardes, Marta. Un placer tenerte aquí hoy con La España que reúne en este ciclo de entrevistas integradas en nuestra newsletter. Entonces, vamos a comenzar un poco para que la gente te conozca, los que no te conozcan. ¿Quién es Marta Marván? Bueno, pues Marta Marván la verdad es una persona bastante normal, como cualquiera que me pueda estar viendo ahora mismo, que entré en política desde el ámbito municipal, es decir, en ese primer escalón donde todo el mundo puede ayudar y enterarse de lo que está pasando con las instituciones. Y a partir de ahí la verdad es que me he ido encontrando con proyectos muy interesantes, entre ellos pues La España que reúne. ¿Y qué significa para ti La España que reúne? ¿Qué papel juega? Pues como te he dicho, nazco de una política muy cercana, pues los problemas cotidianos, y nunca me planteé el siguiente nivel, ¿no? Y el siguiente nivel que realmente es el más atractivo, el que tengo que decir que es en el que más he aprendido, y hay espacios de acercamiento de distintas formas de pensar, como puede ser La España que reúne, ¿no? Un espacio plural, de debate, de diálogo, donde me he encontrado con gente de perfiles muy diferentes, pero todos con un proyecto común, ¿no? Que es conseguir que España realmente crezca, esté integrada en una Europa que ya nos costó entrar y ya parecían dos revoluciones, y parece que con Sánchez estamos volviendo otra vez a la cola. Y yo creo que son gente que queremos y amamos nuestro país, que venimos desde distintos perfiles sociales de la sociedad civil, distintas formas de habernos trabajado, por decirlo así. Yo vengo del mundo de la docencia, de ver cómo el futuro de nuestros adolescentes se merecen de verdad pues una España diferente, y yo creo que ahí hemos confluido una diversidad de personas que pensamos muy parecido. Y también tengo que decir que frente a la polarización que podemos ver en los medios de comunicación, la realidad es muy distinta, y en La España que reúne he visto cómo podemos llegar a acuerdos, cómo podemos sacar adelante actividades. Me invitaron a moderar hace poco un debate político, y creo que ese realmente es el corazón de la sociedad y el pulso de lo que es la política, independientemente de lo que serían las campañas o la polaridad que se ve en los medios de comunicación. Bueno, Marta, tú eres licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y ahora estás en política. Bastante dispares los mundos. ¿Cómo y por qué se produce tu entrada en esta? Pues a través de unos amigos, nosotros en el municipio donde yo estoy estábamos haciendo una plataforma de reivindicación, y entonces me dijeron, me implicaron un poco en el proyecto, ¿no? Y en un proyecto político que yo creo que para los que al principio no estás metido en política, es como que te significas, incluso que te cuesta mucho dar ese paso, ¿no? Esto es un poco como cuando eres del Atleti o del Madrid o de un equipo de fútbol, ¿no? Como que te estás identificando ya, y muchas veces pues en esas conversaciones con los amigos también genera pues cierta discrepancia, ¿no? Entonces yo entraba en política con bastantes miedos, y a día de hoy soy de las primeras que les digo a todo el mundo que es una manera de pelear, de luchar, de trabajar y de ver el mundo desde un punto de vista muy diferente. Es cierto que Ciudadanos, cuando yo entro, está muy implicado con la parte del bilingüismo, sobre todo con la lengua ahí en Cataluña, y por lo tanto como profesora también tenía cierta empatía con mis compañeros que estaban peleando en Cataluña y donde tenían realmente pues una dificultad muy importante a la hora de dedicarse a la enseñanza, a los conocimientos, cuando lo que realmente se estaba haciendo desde el gobierno de Cataluña era una imposición lingüística. Y luego es cierto que según he ido creciendo políticamente, me acuerdo del primer artículo, uno de los primeros donde me mencionaban, ya estaba en la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos con Albert, y entonces hacían referencia a que casi todos mis colegas eran licenciados en Derecho, y de repente había una licenciada en Bellas Artes. Bueno, yo creo que el mundo, la globalización y en general las grandes empresas ya están explicando que los equipos transversales, los equipos que son perfiles muy diferentes,
aportan un punto de vista también muy distinto, ¿no? Y a lo mejor una persona que viene desde la creatividad de lo que pueden ser las artes, dan posicionamientos a veces pues un poco como más llamativos, pero que también sacan del foco del problema algunas cuestiones que, bueno, la política también es reinventarse, tener un discurso diferente, acercarse al público. Y yo la verdad que ahí tengo que agradecer que en su momento Albert Rivera quiso fichar a una licenciada en Bellas Artes y reconozco que he podido aportar mi granito de creatividad, ¿no? O ese punto de locura que podemos tener los artistas y que a veces nos sacan, ¿no? de esos, bueno, pues enquistamientos también de la política. Bueno, como tú bien has comentado antes, actualmente estamos viviendo un periodo de polarización brutal, ya no solo en medios, sino en todo el espectro político nacional. Tú lo conoces muy bien. Entonces, eso, ¿qué está pasando en la política española? Bueno, hagamos un análisis también, ¿no? ¿Cuándo nace Ciudadanos? Cómo el 15M también da mucha visibilidad a Podemos, es decir, yo creo que de un bipartidismo que se había anquilosado, se había institucionalizado, la sociedad empieza a moverse, bueno, pues con referentes y con liderazgos muy fuertes, como puede ser en el caso de Albert Rivera en Ciudadanos o como puede ser el caso de Pablo Iglesias con Podemos. De hecho, el resurgir, la fuerza importante o el crecimiento potencial a nivel nacional de Ciudadanos va muy vinculado al 15M, ¿no? Como la sociedad decidió salir de sus casas e implicarse políticamente. ¿Ahora qué escenario tenemos? Bueno, pues Ciudadanos se tiene que reinventar en este tablero político, no sé si lo conseguirá o no, pero hemos tenido ahora dos partidos, porque luego ya surge Vox y entonces polariza mucho el discurso, pero afortunadamente yo creo que la sociedad está empezando también a ver que no solamente es la pasión que nos mueve cuando una persona, pues su discurso es más bien impulsivo y no reflexivo y no de gestión, y empieza a verse otra vez unos movimientos en los que seguramente crezca el bipartidismo, ¿no? También la ampliación de esos segmentos, un poco pues, por la parte de centro-derecha, más que por el centro-izquierda, pero ha tenido la oportunidad el señor Sánchez de ampliar su espacio político hacia el centro. Al dirigirse, digamos, más al extremo, ha dejado ahí un espacio que lo está aprovechando aparentemente el Partido Popular. Pero yo creo, sinceramente, y todo el mundo nos explica que la historia es movimientos pendulares, iremos otra vez a intentar buscar después de la pandemia lo que es la gestión, lo que es la solución para el ciudadano en la política y seguramente el ruido, ¿no?, que hacen los extremos irá bajando, o por lo menos eso es lo que yo quiero pensar, ¿no?, que la polarización se irá reduciendo. Bueno, eso, has comentado que Ciudadanos ahora mismo está viviendo un proceso en el que debe reinventarse si quiere sobrevivir. Entonces, ¿qué le ha pasado a Ciudadanos? Bueno, algunos ya me conocéis, que llevo más de un año luchando dentro de Ciudadanos hasta que por fin he tirado la toalla, yo creo ya por cansancio, ¿no? Desde hace un año que Albert Rivera el 11 de noviembre deja, bueno, pues se marcha, dimite y por lo tanto nos deja un escenario en el que íbamos a una Asamblea General Extraordinaria y teníamos que reformular de alguna manera el proyecto. Yo la verdad es que disfruté mucho esa parte del partido porque he visto nacer a Ciudadanos, he visto cómo nacíamos además desde la política municipal y también veía las carencias que tenía. Y de la mano del doctor Igea yo creo que planteamos un proyecto muy importante que era simplemente hacer madurar a Ciudadanos. Es decir, una vez que tienes una estructura medianamente, bueno, pues hecha a nivel nacional, faltaba construir a nivel autonómico ese discurso, esos programas, esas ideas, porque no dejemos de pensar que Ciudadanos es principalmente un proyecto con gente muy cualificada, muy técnica, con un votante muy exigente y eso no lo podíamos perder. En el momento que lo hemos perdido es donde las encuestas y los resultados pues, nos han hecho caer. Así que yo hace un año pues nos hicimos una ruta por toda España, el doctor Igea y todo el equipo, explicando cómo creíamos que tenía que dar ese paso de madurez el proyecto y Ciudadanos. Es verdad que nos enfrentamos al liderazgo de Inés Arrimadas, que en aquel momento estaba pues, potencialmente muy alto y yo nunca, la verdad es que siempre lo he valorado, pero sí que también defendía que Inés Arrimadas dentro de ese liderazgo no tenía detrás un proyecto fuerte de organización.
No conseguimos convencerla. De hecho, yo salí muy tocada de la asamblea extraordinaria porque no conseguí ni siquiera esa corriente del 20% que teníamos inicialmente de lo que llamábamos el proyecto Este Eres Tú. No conseguí integrar a nadie en el equipo de la Ejecutiva, no conseguimos que nadie se integrara en el Consejo General. Y así como otros partidos, creo que los estatutos del Partido Socialista es una obligación integrar a las corrientes, en Ciudadanos no, y ese cortar cabezas, ese eliminar la crítica y la discrepancia, que además muchos de ellos ya conocían que había pasado en UPyD y desgraciadamente no habían aprendido muchos de sus compañeros. Yo no he estado en UPyD, pero me lo han ido contando. Y aquella forma de intentar validar el liderazgo sin entender lo que era la crítica constructiva ha hecho que en este año Inés Arrimadas apenas haya podido plantear un proyecto fuerte y apenas ha tenido buenos resultados. Entonces, bueno, pues yo muchas veces quiero decirle a todo el mundo que llevo más de un año intentando plantear otro proyecto para Ciudadanos, que creo además que sí teníamos algo que aportar y no nos han dejado. Así que de alguna manera me vais a permitir que ya haya desistido y que me haya tenido que marchar. Bueno, eso, lo que has comentado, dejas Ciudadanos y repitiendo un poco eso, desde las primarias el partido va para abajo con los distintos procesos electorales con que se va en España y ahora mismo es un partido al que muchos medios ya dan por muerto, incluso sin representación en la Asamblea de Madrid de las elecciones del próximo 4 de mayo. Sí. ¿No crees que sería a lo mejor una pena que ese espacio político fuese desapareciendo de España con la validez que puede llegar a tener? Pues con el proyecto que yo siempre había pensado y en el que yo nací, no nos olvidemos que yo estaba dentro de lo que era la Ejecutiva, estaba con mis compañeros de organización implantando el partido, cuando yo he vivido equipos muy profesionales de trabajo. O sea, yo he podido defender ideas a nivel de sanidad sin ser sanitaria porque detrás de mí había más de 20 médicos, a cual mejor jefes de servicio o jefes o presidentes de sociedades científicas que lo que querían era aportar sus conocimientos. Desde hace un año, incluso antes, ya se habían eliminado todos esos equipos de trabajo y toda esa estructura de programas que existe en todos los partidos. Por lo tanto, yo ya visibilizaba que si Ciudadanos no es un partido que pone medidas sobre la mesa antes de pactar sillas, antes de pactar gobiernos, el partido se iba a diluir. Y ahora mismo nos está pasando un poco, y yo insisto, incluso con el dolor de mi corazón, Edmundo Val pues, no va con un proyecto sanitario, por ejemplo. La competencia principal en una comunidad autónoma es sanidad. Tienes al vicepresidente y médico de Castilla y León, que es el doctor Igea, y no estás aprovechando todo ese conocimiento para rendir cuentas ante los ciudadanos, para apostar por un proyecto técnico, que es además lo que yo creo que todo el mundo depositó la confianza en Ciudadanos por eso mismo, por decir, tenemos a la sociedad civil que se está involucrando en la política, pero principalmente con medidas. ¿Cuáles han sido las principales medidas en la Comunidad de Madrid del señor Aguado? En el momento que las competencias principales a nivel de comunidad autónoma son sanidad, o educación o políticas sociales, pero no las ha liderado el vicepresidente, el señor Aguado, has dejado casi sin rumbo a nuestros votantes, ¿no? Ya no saben a dónde dirigirse. Y yo internamente he visto como muchos de esos perfiles cualificados, de los que he aprendido mucho, se han ido marchando y por lo tanto han perdido toda la fuerza que tenían. ¿Qué pasará a partir de ahora? Es cierto que el centro no desaparece, el espacio sociológico existe, pero muchos votantes, desgraciadamente, bueno, es algo innato. Nosotros queremos siempre apostar a caballo ganador. En el momento que Ciudadanos está perdiendo esa fuerza, muchos votantes se van a ir. Ahora mismo en Madrid parece que es el proyecto Ayuso el que ha conseguido ampliar ese escenario, ese votante. Así que muchos de ellos seguramente depositarán la confianza en la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y a nivel nacional no sabemos cómo se volverá a poner el tablero político, pero si Inés Arrimadas no es capaz de tener un discurso de programa con una fuerza profesional detrás, seguramente pierda la confianza del votante.
lo iremos viendo. No creo que haya que temer a la desaparición del centro político, lo que pasa es que el centro político se estará transformando hasta que vuelva a tener un liderazgo y una fuerza interesante. Yo confío en el futuro y seguramente tengamos un escenario mucho más tranquilo y menos polarizado que el que hemos vivido hasta ahora. Bueno, antes de conocerse la noticia de tu entrada en las listas del PP, ya en una entrevista en el diario.es abriste la puerta a la llamada de Ayuso, que no descartabas un regreso. Entonces, ahora que está confirmado, ¿qué pasó finalmente? ¿Qué dijo Ayuso para que realmente te decidieras a entrar en las listas? Pues mira, hoy me ha llamado también un periodista un poco para decirme, realmente me ha llamado y me ha dicho, oye Marta, que me he ido de vacaciones y cuando he vuelto ha sido como si hablábamos, y yo digo, sí, es que en política la verdad que el tiempo pasa muy deprisa, ¿no? Y yo recordaba con él que el 19 de marzo, el mismo día del padre, yo estaba subiendo a Google, digamos, el último borrador de mi tesis doctoral. Estaba también firmado un contrato con una novela infantil en la que yo estoy haciendo toda la parte de ilustración y de hecho lo sigo haciendo, pero sí que es cierto que durante esos días, y también le he dicho al periodista, no te preocupes que lo miro y por eso tengo la referencia. Desde el 19 de marzo que yo ya estaba volviéndome a articular todo lo que era mi espacio, digamos, vital dentro de lo que es el mundo de la docencia y del arte. El 26 de marzo recibo una llamada principalmente de los compañeros con los que yo he compartido estos 2 años en el Partido Popular. Yo llevaba la presidencia de la Comisión de Políticas Sociales y es verdad que la señora Ana Camins, que es la responsable de organización del Partido Popular, estaba allí como portavoz adjunta. Entonces tenía muy buena relación con ella y yo creo que en el momento que han visto, primero, que les gustaba cómo estaba trabajando y segundo, que de alguna manera me había desvinculado políticamente de Ciudadanos, pues me llamaron para saber si quería formar parte del proyecto de Ayuso para esta legislatura. Y también tengo que decir, ¿por qué dije que sí? Llevo 2 años en los que el cogobierno de Ciudadanos y del Partido Popular nos ha situado también en que, como portavoz adjunta, yo he tenido que defender las propuestas de la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, me ha permitido conocer mucho al consejero, los viceconsejeros, sobre todo cuando se hicieron los nombramientos del viceconsejero del doctor Zapatero, del doctor Armengol, y he conocido un equipo muy profesional con las que he aprendido mucho, he estado muy cómoda y he defendido las propuestas de todo ese equipo humano. Me he sentido identificada y he pensado que sí que podía aportar y que sí que podía estar en el proyecto de la señora Ayuso y además muy a gusto y muy cómoda. También les he dicho por qué entro en el proyecto de Ayuso y me afilio, no como independiente, ¿no? Y he explicado también a todo el mundo, desde que entré en Ciudadanos me he pasado 10 años explicando a la gente por qué había que afiliarse a un partido político. Cuando tú te afilias a un partido político, tú ya estás formando parte de ese proyecto y estás también económicamente dándole independencia a ese proyecto. Si no, nosotros dependeríamos de los bancos o dependeríamos de los lobbies. Para hacernos independientes, para que el proyecto realmente tenga crecimiento, necesitamos afiliados. Y me he pasado, como digo, 10 años intentando conseguir que la gente se afiliara, se identificara con el proyecto. Y cuando yo he tenido que volver a reflexionar sobre formo parte del proyecto del Partido Popular y de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, pues si formo parte al 100%. Respeto a aquellas personas que puedan ir de independientes. Por ejemplo, Gabilondo siempre ha dicho que él es socialista, independiente socialista, ¿no? O socialista siempre independiente. Bueno, pues yo creo que es muy difícil ser independiente, hay que identificarse al 100%. Y si no, bueno, pues como hice hace un tiempo, decidir que te marchas y cierras esa etapa. Pero si no, yo sí que soy de las personas que estoy al 100% en un proyecto convencida y si estoy convencida, pues me afilio. Bueno, antes tratamos también un poco el papel de IGEA en las primarias. Tienes una relación muy estrecha. Llegaste a ir de número 2 por el proyecto suyo, por la Ejecutiva de Ciudadanos. ¿Habéis hablado últimamente de este movimiento? ¿Qué le ha parecido? La verdad es que la relación con IGEA es muy fácil, muy sencilla. Yo creo que por eso han encajado también Mañueco y él. Creo que es una persona leal, es una persona que genera confianza, una persona muy profesional y que al 100% también se mete en todos los proyectos, ¿no? Él está en un gobierno y lo que ha conseguido es hacer
un buen equipo. Él siempre se dirige como que él lidera o está dentro de un gobierno para todos los castellano-leoneses, es decir, no es de un partido político en el momento que tú tienes la responsabilidad de gobernar. Y ese mismo trabajo que visibilizamos todos, porque es un personaje de la opinión pública, por decirlo así, ha sido igual a nivel interno dentro del partido, dentro de Ciudadanos. Él, yo creo que estaba convencido del proyecto de CES Eres Tú. Hemos tenido muy buena relación y yo le he ido contando más o menos mi situación, mis pensamientos, y la primera persona que me llamó, primero cuando escribí la carta y le dije que dejaba Ciudadanos, fue él. Y la verdad es que a mí me hizo llorar porque me dijo que ahí tenía un amigo y para lo que necesitara. Y también la primera persona cuando yo he dicho que daba el paso a formar parte del proyecto de Ayuso en la Comunidad de Madrid, también fue él. Y me dijo que tenía un amigo para siempre, estuviera donde estuviera. Y no sé cómo explicarle a todo el mundo lo que significa tener a una persona leal, con una persona que te da ese cariño y esa protección en todo momento, y yo creo que puede llegar muy lejos y ojalá le dejen en Ciudadanos por fin liderar ese proyecto que tiene en su cabeza y sobre todo con su equipo, y puede hacer un buen papel, yo creo que con Inés, y solamente Inés es la que se tendría que relajar y darle participación al doctor Igea dentro de su ejecutiva, y si no lo hace, pues cosechará malos resultados hasta que, digo yo, que la vida coloque a todo el mundo en su sitio. Pero la relación con el doctor Igea, la verdad que es muy fluida, creo que lo que tenemos es una amistad y yo desde luego le tengo una profunda admiración. Bueno, vamos ahora a cambiar un poquito de la Marta política a la Marta artista, ya que también has recibido distintos premios y reconocimientos pues, en concursos de grabado. Has estado presente en exposiciones individuales y de todo tipo. Entonces, ¿qué papel juega también el arte en tu vida? Yo siempre también he dicho que el arte, bueno, estos grabados de aquí son míos, de la última serie, es como una especie de terapia, ¿no? Y de hecho hay todo un proyecto de arteterapia ahora que la pandemia, ¿no?, nos ha hecho reflexionar muy mucho sobre lo que significa la soledad, sobre lo que significa estar con uno mismo. Y para mí el arte siempre ha sido un espacio donde yo podía perfectamente pues, desenvolverme con naturalidad, disfrutar. Y sí que es cierto que a lo mejor la locura que a veces es la política, hay momentos de máxima tensión, pues los he podido fugar, ¿no?, darle rienda suelta a nivel artístico. Y sí que creo que hay que mantener siempre ese equilibrio. Creo que yo puedo mantener la parte profesional y poderla llevar en paralelo con la parte política, y voy a intentar seguir haciéndolo durante toda mi vida, porque además he disfrutado mucho, no es fácil. Conseguir un premio nacional de grabado y llegar ahí arriba no es nada fácil. Estar en exposiciones y en ferias como puede ser Estampa, incluso llegar a Arco, no es nada sencillo. Y lo quiero mantener también porque, bueno, es mi forma de vivir y nunca creo que debo de despegarme de la realidad, ¿no?, de quién soy yo, de quién es Marta Marván, primero para volver en cualquier momento y segundo pues para seguir sintiéndome creativa, que al final yo creo que es también el atractivo que he tenido para muchos headhunters, ¿no?, para muchos buscadores de personas que pueden aportar a los proyectos. Bueno, comentabas también al principio que estás dentro de un proyecto de ilustración de cuentos infantiles. Pues quiero saber si aparte de este tienes más proyectos a la par de tu carrera política. Bueno, realmente el artista es un trabajo muy artesano y muy individual. La última exposición, que es donde está esta serie, pues al final tienes que hacer un trabajo de muchos meses para sacar un volumen de obras y luego sacarlas. No me olvidaré de que soy artista, entonces a ver si pronto, en unos meses, os puedo anunciar la próxima exposición, pero sí que es cierto que ahora estoy con la novela infantil. A final de año podré daros alguna noticia y si no, seguro que saldrá al mercado para justo después de Navidades. Es una novela infantil que pretende además tener una parte muy importante de responsabilidad social, de hablar de valores, de intentar educar a nuestros niños, no solamente en la importancia de la lectura, porque vivimos en un mundo muy visual, todo que si TikTok, Instagram, las redes sociales, pues intentar a través de las ilustraciones seguir hablando de valores, de respeto, de lo que sería luchar contra el bullying y contra el acoso, porque es algo que siempre me ha preocupado
creo que es importante. No debemos de olvidarnos que desde cualquier punto de vista podemos trabajar porque nuestros niños crezcan sanos. Creo que es también muy importante hablar de la salud mental, de lo que significa a lo mejor encontrarte en soledad, incluso el riesgo del suicidio, y hablar de ello nos va a dar mucha capacidad de saber enfrentarnos, ¿no?, a esos momentos de soledad que parece, bueno, pues que creemos que siempre tenemos que estar felices. Y ya os iré contando, pero yo creo que esta novela infantil va a ser muy, muy interesante. Lo hago pues mi compañero Jorge Pozo Soriano es el escritor y yo hago la parte de ilustración, y creo sinceramente que puede ser un proyecto muy bonito que os puede decir en breve, adelantaros alguna cosa. Bueno, pues quedamos a la espera de más noticias entonces. Y sí. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Gracias por tu predisposición y muchísima suerte en todos tus proyectos. Muchísimas gracias, Alfonso. Seguís contando conmigo desde la España que reúne y desde cualquier foro, pues eso, que al final es plural, y os respeto muchísimo y espero que sigáis trabajando como lo estáis haciendo hasta ahora. Gracias, Alfonso.